Entonces nosotros vamos a continuar con la segunda parte del libro de Proverbios, capítulo 14. Recuerdan que habíamos dicho que si ponemos en práctica estos consejos, de verdad que vamos a disfrutar de resultados maravillosos. Es el mismo principio que Dios nos enseña a través de toda la Biblia. Vamos a cosechar lo que sembremos. Entonces, si queremos cosechar cosas diferentes en nuestra vida, tenemos que sembrar cosas diferentes, ¿cierto? Es por eso que estamos aquí, para transformar nuestra mente, porque lo que pasa primero en la mente se convierte en acciones. Entonces, vamos a empezar con estos proverbios y vamos a enfocarnos en el tema de palabras y testimonio, ¿ok? En el versículo 5, el testigo verdadero no miente, el testigo falso dice mentiras. Esto está como que muy obvio, ¿verdad? Pero, ¿quién es un testigo verdadero? Un testigo verdadero es una persona que tiene una conciencia limpia, una persona que no tergiversa lo que sabe ni lo que está jurando. Y en contraste, un testigo falso es alguien que repite mentiras, pero las repite sin escrúpulos. Y eso obviamente deshonra su propia palabra y deshonra a la justicia. Un testigo verdadero se va a abstener de mentir, incluso en conversaciones comunes, en conversaciones normales. Un testigo que miente no solamente daña relaciones, sino también daña un sistema legal y un sistema social en el que la verdad se erosiona. Y creo que vivimos en una época así. Ahora, ¿cómo podemos aplicar este versículo a nuestra vida? En la vida familiar, por ejemplo, tenemos que fomentar la transparencia, tenemos que negar rumores o a medias verdades, porque una media verdad, pues es una mentira. En el trabajo, por ejemplo, o en los círculos donde nos manejemos, tenemos que ser coherentes con la verdad, tenemos que ser gente íntegra, incluso cuando sea incómodo. Obviamente tenemos que aprender a decir la verdad en amor. Tampoco vamos a estar diciendo la verdad de forma hiriente y directa, sino pedirle al Señor que nos dé sabiduría de cómo expresar esa verdad, que sí, a veces va a doler, pero cuando lo hacemos con amor, la gente lo va a tomar como que es por su bien, porque los amamos. En cuanto a las relaciones sociales, debemos evitar repetir informaciones no verificadas. Esto sí hay que empezar a hacerlo como costumbre. Recibo un email, recibo un mensaje de algo y me parece bonito, me parece interesante, pero mejor investigo para estar segura de si es o no es verdad. Por ejemplo, yo vi muchas personas que compartían un mensaje y de hecho lo utilizaban como un mensaje cristiano para hablar acerca de cómo las águilas cambian de plumaje, ¿no? Y decían que las águilas se subían a una montaña muy alta, que se rompían el pico ellas solitas con una roca para que les volviera a crecer y que se desplumaban y sangraban y les dolía mucho el proceso, pero después renacían casi, casi como un ave fénix. Y utilizaban eso para, como una analogía para describir un proceso cristiano. Pero yo dije, ¿será verdad? Porque a mí siempre me ha dado curiosidad de ese tipo de cosas. Y no, no es verdad. Las águilas no hacen eso. Sí cambian de plumaje, pero lo hacen normal como las otras aves. Se les cae unas poquitas. Ellas no pueden quedarse sin plumas así de una vez porque el clima, por ejemplo, les afectaría y podrían hasta morir. Entonces, hay que estar seguros de que cuando compartimos una información, de que esa información realmente es verídica. Amén. Y son mentiras que quizá decimos, ay, pero no es nada. La gente tiende a decir que las mentiras son blancas o tienen colores. No, para Dios las mentiras no tienen colores. Una mentira es una mentira y punto. Y una mentira es un pecado y punto. Se acabó. Y te voy a decir algo, por ejemplo, que me pasó a mí, que fue el Espíritu Santo quien me convenció. Una de de los recuerdos más hermosos que yo tengo cuando era niña era de los regalos que me traían los Reyes Magos. Y yo creí en los Reyes Magos hasta cuando como tenía 12 años, porque una de mis amigas en la escuela, cuando iba en cuarto grado, ella era muy rica, sus papás tenían mucho dinero. Y entonces lo que hicieron los papás fue contratar a tres Reyes Magos que llevaron los regalos a su casa.
y hasta tenían así como brillantina en las manos y dejaron brillantina en los juguetes y en las cajas de los juguetes. Y entonces cuando ellos llegaron a la casa, los papás mismos despertaron a las niñas y les dijeron, "Ya, ya, no hagas ruido". Y los vieron desde la ventana de arriba, vieron cómo traían los juguetes y vieron a los Reyes Magos. Y entonces yo decía, es que si existen porque mi amiga los vio. Y yo hasta los 12 años creía que existían los Reyes Magos. Y entonces, como ese era un recuerdo hermoso para mí, se me hacía tan bonito esa etapa de mi infancia. Yo dije, yo quiero que mi hija lo viva. Entonces, cuando tuvo 2 años, es cuando le trajeron sus primeros juguetes los Reyes Magos, ¿no? Ahí en el árbol y todo, y yo decía, ¡ah, qué bonita! Y entonces yo le empecé a contar la historia de los Reyes Magos, ¿no? Y de hecho, cuando yo fui a México, una de las ocasiones que fui a México, me encontré en un centro comercial a los Reyes Magos y entonces me dejaron tomarme una foto con ellos. Y entonces yo le enseñé la foto a mi hija, le digo, mira, yo los vi en México, aquí están. Y después cuando mi hija empezó a crecer, ya cuando tenía como 5 o 6 años, el Espíritu Santo me convenció y me dice, es que eso es una mentira. O sea, tú le estás diciendo una mentira, es una mentira que podría parecer bonita, pero el día de mañana, cuando tú quieras decirle la verdad de algo, ella no te va a creer. Y entonces, híjoles, me costó trabajo le tuve que confesar, le digo, ay, Nurhancita, te tengo que contar algo. Y me dice, ¿qué, mami? Y de verdad le dolió escucharla, pero ella entendió que, pues bueno, no lo había hecho por amor, pero entendió que estaba mal, que yo dijera mentiras, aunque pareciera muy bonito y algo noble. Entonces, con cositas tan pequeñitas, es muy fácil que Satanás nos engañe para que caigamos en pecado porque la mentira es pecado aquí y en China y como lo queramos ver. Entonces, el Señor quiere que seamos veraces. Bueno, vamos a continuar. El versículo 23 dice, todo esfuerzo tiene su recompensa, pero quedarse en las palabras solamente lleva a la pobreza. Amén. Eh, Obviamente, la diligencia y el trabajo honesto nos van a traer beneficios, tanto materiales como espirituales. En contraste, aquellos que solo hablan y no actúan, pues no van a ver ningún fruto alguno. Así que las buenas intenciones sin acción son estériles, no nos sirven de nada, ¿ok? Este proverbio contrasta la diligencia con la pereza disfrazada de intención. Debemos tener mucho cuidado con eso. Muchos hablan de los proyectos o de hacer mejoras, pero sin el paso de la acción o sin el paso a la acción, no hay ningún resultado. Así que las palabras vacías no nos sirven de nada, no nos van a llenar la mesa. Aquí hay un principio bíblico, un par de principios bíblicos que tenemos que entender que la acción es necesaria. Dios espera que no nada más tengamos buenas intenciones, sino que llevemos a la práctica lo que estamos pensando, porque soñar o planear sin actuar, pues nos va a conducir al estancamiento y eventualmente a la pobreza. Y no nada, acuérdense, no nada más pobreza material, sino pobreza espiritual. Si yo digo, yo tengo buenas intenciones, ay, sí, me gustaría ir a visitar al pastor que está enfermo, pero nunca voy porque es que tengo mucho trabajo y no pude, híjole, se me hizo tarde, lo que sea. Entonces, eso me hace pobre espiritualmente, no estoy haciendo nada, no me estoy pensando con mis intenciones, pero eso no le sirve al Señor. Eh, Dios bendice el trabajo honesto. Una labor diaria hecha con fe no es nunca hecha en vano, incluso si tarda en llegar el fruto. Y ahí también Dios nos enseña un poco de paciencia. Así que hablar sin actuar es autoengañarse uno mismo. Porque eso fue una redundancia, pero es un autoengaño. Porque las palabras huecas no solo son ineficaces, también pueden dar una falsa sensación de avance. ¿Cómo vamos a aplicar esto en nuestra vida diaria? En nuestra vida espiritual no basta con decir voy a orar más o voy a leer la Biblia o sí, sí tengo muchas ganas de ayunar o me quiero conectar a los seminarios, sino que debemos hacerlo en nuestro matrimonio. En lugar de prometer cambios, debemos comenzar realmente con acciones concretas y acciones que demuestren amor y respeto.
Nuestras finanzas, podemos ponerlo en práctica con nuestras finanzas. No nada más decir, es que sí voy a ahorrar, pero pues nunca lo hago, sino tenemos que ahorrar, invertir si es posible, trabajar diligentemente, porque es mejor que hablar de los planes sin mover un solo dedo. Hasta en la iglesia, por ejemplo, no basta con tener una visión, se necesita que nosotros demos pasos firmes, que seamos esforzados y que seamos constantes, porque también muchas veces comenzamos algo y lo dejamos a la mitad. Y dejar cosas a la mitad, pues es parecido a esto. Pienso, tengo buenos deseos, pero pues si no lo hago, eso no sirve de nada. Amén. Ahora, continuamos con el versículo número 25 que dice, el testigo que dice la verdad salva vidas, el testigo falso propaga mentiras. Ese se parece mucho al versículo anterior que acabamos de leer. Y este proverbio destaca el poder de la verdad y la gravedad de la mentira. Un testigo que dice la verdad puede preservar la justicia y hasta salvar gente inocente, mientras que un testigo falso puede llevar al castigo de un inocente o al encubrimiento de un culpable o de algo malo, ¿ok? Entonces, ¿cuáles son los principios que debemos poner atención aquí? Que decir libertad, que decir la verdad trae libertad y trae vida. Decir la verdad, incluso cuando estamos bajo presión, va a proteger a los inocentes. Y eso, sin duda alguna, trae honra al Señor. En segundo lugar, sabemos que Dios aborrece el falso testimonio, Dios aborrece la mentira, porque mentir, especialmente en temas que afectan a otros, es una forma de violencia y es pecar directamente en contra del Señor, es ofenderlo. También la mentira destruye vidas y relaciones. El daño de una mentira puede ser permanente. Un testigo falso es alguien que es alguien partícipe de la injusticia. Entonces, ¿cómo puedo aplicar yo esto a mi vida diaria? En la familia, por ejemplo, tenemos que enseñar a nuestros hijos a que decir la verdad puede costar trabajo, pero vale la pena. Y es importantísimo el ejemplo y cuidar nuestra autoridad moral. Yo no le puedo decir a mis hijos, no digas mentiras y después en el teléfono, ay, no, no, dile que no estoy en casa, ¿no? Es un ejemplo que siempre utilizamos para no decir mentiras, pero hay que tener cuidado con nuestra autoridad moral, hay que cuidarla. En el trabajo, por ejemplo, en la vida laboral, no debemos participar de rumores o de chismes y tampoco cubrir injusticias con el silencio. Si vemos que alguien está sufriendo y tenemos oportunidad de decir la verdad, tenemos que decirla. En cuanto a la comunidad, por ejemplo, tenemos que apoyar la justicia siempre con integridad, aun si eso incomoda. En nuestro matrimonio, el testimonio verdadero siempre comienza con transparencia en casa. Y esto es un pilar vital de la relación. No puede haber una relación si no existe la confianza. Amén. Ahora, continuamos con el versículo 33, que dice, la sabiduría reposa en el corazón del entendido, pero entre los necios se da a conocer que no la tienen. Este versículo nos dice que la sabiduría verdadera habita tranquilamente en el corazón de las personas que son sabias. No necesitamos decirle a todo el mundo, ay, yo soy muy sabia, ¿verdad? Pero en cambio, una persona que es necia, lo que demuestra es su falta de entendimiento. Perdón, la sabiduría en el sabio siempre va a producir estabilidad. Y en contraste, el necio no puede esconder su necedad. Una persona sabia no necesita hablar mucho para mostrar que tiene sabiduría. De hecho, muchas veces cuando nos quedamos callados es una manera de demostrar sabiduría. La vida del sabio lo demuestra. Por el contrario, los necios, incluso cuando intentan parecer sabios, siempre van a exponer su insensatez. Entonces, ¿qué principios tenemos detrás de este versículo? Que la sabiduría verdadera no es presumida, no hace alarde de sí misma. La sabiduría de Dios siempre va a producir humildad, nunca presunción. También sabemos que el corazón entendido es un depósito de sabiduría.
No solo sabe qué hacer, sino cuándo y cómo hacerlo y con quién hacerlo. Incluye todo. También la necedad no puede ocultarse por mucho tiempo. Si somos personas necias, no vamos a poder pasar por sabios aunque querramos. Tarde o temprano, una persona necia va a revelar que no tiene sabiduría ni de palabra ni de obra. Eso es muy feíto, porque eso al fin de cuentas va a traer vergüenza, va a traer deshonra. Entonces, ¿cómo podemos aplicar este versículo a nuestra vida personal, por ejemplo? Tenemos que meditar en la palabra del Señor para que la sabiduría realmente penetre en nuestro corazón. En la Biblia el corazón simboliza la mente, los pensamientos. Cuando tenemos la sabiduría en el corazón, va a ser muy fácil ponerla a la práctica cuando estemos en una situación que la necesite. En cuanto a nuestras relaciones, la verdadera sabiduría se va a demostrar en cómo actuamos, no solo en lo que decimos. Por ejemplo, como líderes, puede ser un líder en el trabajo, en la iglesia o un líder en la casa, como padres, por ejemplo. Un líder sabio no necesita imponer su sabiduría, su conducta la va a revelar. Los hijos van a aprender, yo creo que mucho más de vernos a nosotros que de todo lo que podamos decirles con palabras. Si ellos lo ven en la práctica, van a aprender mucho más fácilmente. También tenemos que enseñar a nuestros hijos que la sabiduría es discreta y no es orgullosa, que la sabiduría siempre va a producir en nosotros un carácter humilde. Amén.